Muy bien, estimados alumnos, con esta clase damos por culminadas las actividades respecto al curso de epidemiología y en esta oportunidad vamos a revisar el tema referido a epidemiología hospitalaria y los riesgos laborales en el ámbito hospitalario. Los contenidos que vamos a revisar están referidos a los antecedentes de la epidemiología hospitalaria, la definición de lo que es epidemiología hospitalaria, a los objetivos de la epidemiología hospitalaria. Luego pasaremos a hablar en relación a los riesgos laborales y qué hacer frente a estos riesgos laborales que se traducen en las medidas de bioseguridad. Respecto a los antecedentes de la epidemiología hospitalaria, debemos recordar algunos hechos. Por ejemplo, las correlaciones de las enfermedades infecciosas con la mortalidad que fueron obtenidas por Nightingale, Lister, Holmes, Semmelweis y Simpson habían dado pautas, estas correlaciones habían dado pautas y sentado las bases de la epidemiología hospitalaria desde 1750, ¿no? Ya, Semmelweis escribe en 1847 su obra titulada De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal, y en ella registra enormes diferencias en las tasas de mortalidad. Él lo que logró determinar fue de que las puérperas que eran atendidas por las matronas en Inglaterra tenían una tasa de mortalidad más baja que aquellas que eran atendidas por los estudiantes de medicina. Y la diferencia que existía era que los estudiantes de medicina, previo a la atención de las mujeres puérperas, tenían actividades realizando necropsias. Entonces él planteó la posibilidad de que este mayor número de muertes en las mujeres que eran atendidas por los estudiantes de medicina era producto de la transmisión a través de sus manos de materias cadavéricas. En consecuencia, lo que planteó fue una medida simple, que fue el lavado de manos antes de que se produzca el contacto de estos estudiantes con las mujeres en etapa puerperal. Consecuentemente, comparó luego y demostró que la tasa de mortalidad disminuyó sustancialmente. Así vemos que en 1842 la tasa de mortalidad materna era de 12.11% y luego de que se instaló esta medida de prevención simple, como es el lavado de manos o la higiene de manos, en 1848 se redujo notablemente a 1.28%. Entonces, como ven ya, ustedes desde esa época se reconoce el valor que tiene la higiene de manos para la prevención de las infecciones a nivel hospitalario, lo cual en pleno siglo XXI todavía estamos luchando para que se logre una adherencia adecuada a esta higiene de manos para la prevención de las infecciones. También en la década ya de los 50, como consecuencia de la epidemia de infecciones intrahospitalarias por Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, la Asociación Americana de Salud Pública, los programas del Departamento de Salud de New York y el CDC concordaron en la necesidad de implementar en los hospitales un cargo para una persona de reconocida capacidad en la epidemiología de las enfermedades infecciosas agudas. Posteriormente, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá incluyeron dentro del control de infecciones al profesional de enfermería. Bien, con todos estos antecedentes, como ustedes ven, el tema de las infecciones en los establecimientos de salud ha sido un problema y es un problema importante que afecta a las personas que ingresan a los establecimientos para recibir un tratamiento. Entonces, frente a esa necesidad, surge pues el tema de cómo enfrentar esta situación y surge el concepto de lo que es epidemiología hospitalaria. ¿Y cómo se define la epidemiología hospitalaria? Como aquella que estudia las causas de cómo aparecen, cómo se propagan y cómo se mantienen los problemas de salud en quienes, en la población hospitalaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenirlos y controlarlos. ¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología hospitalaria? Uno de sus objetivos es contribuir a optimizar la gestión hospitalaria.
¿A través de qué? De un análisis oportuno de la información epidemiológica. El otro objetivo es disminuir la morbilidad y mortalidad hospitalaria a través de la aplicación de las medidas de prevención que tienen probada eficacia. Y el otro objetivo es desarrollar la investigación epidemiológica hospitalaria, la cual debe contribuir a mejorar la calidad de atención. ¿Qué actividades desarrolla la epidemiología hospitalaria? Desarrolla una serie de actividades. Dentro de ellas están el diagnóstico situacional hospitalario, investigación, vigilancia epidemiológica, capacitación y normatización. En el tema del diagnóstico situacional hospitalario, dentro de esa actividad que desarrolla la epidemiología hospitalaria referida al diagnóstico situacional hospitalario, lo que desarrolla es el análisis integral de los servicios de salud. Y en ese análisis integral de los servicios de salud realiza el análisis de los perfiles de atención y del uso de servicios de salud, ¿no? O sea, cuando hablamos del análisis del perfil de atención, qué tipo de daños a la salud, por ejemplo, son los más frecuentemente atendidos en un establecimiento de salud. Y cuando hablamos del uso de los servicios de salud, hablamos de los indicadores de gestión hospitalaria, dentro de los cuales podemos mencionar aquellos referidos, por ejemplo, al porcentaje de uso de cama hospitalaria, al intervalo de sustitución, dentro de algunos de estos indicadores del uso de servicios de salud. En el área del análisis de tendencia de las principales causas de morbilidad, lo que hace es la construcción de los famosos canales endémicos con la finalidad de hacer la evaluación o el seguimiento de las enfermedades de comportamiento endémico y alertar de manera oportuna la posibilidad de la ocurrencia de un brote intrahospitalario. Y el otro elemento referido al diagnóstico situacional hospitalario está referido a la identificación de los diferentes riesgos que pueden existir y puedan afectar a la población hospitalaria. Y cuando hablamos de la población hospitalaria no solamente nos referimos a los pacientes, sino a quienes trabajan con los pacientes, que es el personal de salud. Otra actividad que mencionamos fue la actividad de la investigación, otra actividad de la epidemiología hospitalaria. Y en el tema de la investigación, lo que hace la epidemiología es determinar las prioridades de investigación en el hospital concordantes con los problemas de salud más frecuentes. Asimismo, desarrolla investigaciones a través de hipótesis que surgen producto de la vigilancia epidemiológica. También en el ámbito de la investigación desarrolla acciones para evaluar factores de riesgo de los principales problemas hospitalarios. Y otra área importante de la investigación es el famoso estudio de brotes hospitalarios. La otra actividad que se mencionó fue la vigilancia epidemiológica hospitalaria, centrada fundamentalmente a lo que son la vigilancia de enfermedades transmisibles, no transmisibles, vigilancia de complicaciones no infecciosas, vigilancia microbiológica y vigilancia del uso y de medicamentos y las reacciones adversas medicamentosas. Mencionamos de manera especial el tema de la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, o llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, que es un elemento fundamental en el contexto y es de la vigilancia epidemiológica a nivel hospitalario, ¿no? El elemento, digamos, primordial en el tema de la vigilancia epidemiológica hospitalaria en el contexto de la epidemiología hospitalaria está sustentado en la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias o vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. En el tema de la capacitación, en la actividad referida a la capacitación, fundamentalmente orientada a la capacitación en servicio con la finalidad de lograr cambios de actitudes más que el logro de conocimiento. En la actividad de normatización y asesoría a la gestión hospitalaria, ahí lo que se trabaja es apoyando en la elaboración de los planes hospitalarios que se basan en el análisis de la situación de salud hospitalaria, que es un documento que es generado
por la Oficina de Epidemiología con la participación de los diferentes departamentos y diferentes unidades. Bien, ahora vamos a hablar de los riesgos laborales en el ámbito hospitalario. Cuando hablamos de los riesgos laborales en el ámbito hospitalario, ustedes deben recordar de que cuando uno labora en una institución de salud va a estar sometido a una serie de riesgos laborales o riesgos ocupacionales. Dentro de esos riesgos tenemos los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales y los riesgos biológicos. Dentro de los riesgos físicos podemos mencionar, por ejemplo, la radiación ionizante, podemos mencionar el ruido. El ruido, por ejemplo, que se produce cuando se trabaja en una unidad de cuidados intensivos, donde los aparatos constantemente emiten una serie de señales y que pueden constituirse en factores de riesgo laboral. Hablamos también de los riesgos químicos y los riesgos químicos los podemos observar, por ejemplo, en el área de laboratorio. Y no solo en el área de laboratorio, sino también un riesgo químico importante es el mercurio contenido en los termómetros que todavía se utilizan en muchos hospitales. Entonces, la ruptura de un termómetro puede generar problemas o se constituyen en riesgos para la salud de las personas. Este tema del control del mercurio en los establecimientos de salud ciertamente debería ser abordada como una política nacional para reemplazar todos los equipos que tienen mercurio para reducir los riesgos a nivel de la población que trabaja en los establecimientos de salud. Luego tenemos los riesgos ergonómicos que están referidos a la posición que adoptamos, por ejemplo, cuando nos sentamos, a la posición que adoptamos, por ejemplo, cuando levantamos carga y cuando, por ejemplo, trasladamos un paciente de un lugar a otro. Entonces es importante también saber que existen estos riesgos y que pueden afectar nuestra salud física. El otro riesgo es el riesgo psicosocial, un riesgo importante que todavía no está siendo abordada en los establecimientos de salud de manera frontal. Se dice de que luego de los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales son de los riesgos más importantes que afectan a las personas que trabajan en los servicios de salud. Y esto por la presión que diariamente soportamos al atender a nuestros pacientes y por las exigencias que recibimos de las personas con quienes nos relacionamos para el momento de atenderlas. Entonces, los riesgos psicosociales también son riesgos importantes en el trabajo que desarrollamos en los establecimientos de salud. El riesgo que le hemos dado más importancia es los famosos riesgos biológicos, ¿no? Y los riesgos biológicos referidos a aquellos agentes que nos pueden causar enfermedad. Cuando hablamos de los riesgos biológicos, debemos recordar de que estos riesgos biológicos están relacionados con problemas que se pueden transmitir a través de la sangre, que se pueden transmitir a través de la vía respiratoria o que se pueden transmitir a través del contacto, a través de nuestras manos, de un paciente a otro. Algunos antecedentes respecto a los riesgos biológicos. Lo que debemos de recordar es lo siguiente, que el estudio en el área de la salud y seguridad en el trabajo a nivel mundial ha demostrado que la exposición laboral a infecciones agudas o crónicas causadas por diversos agentes, sobre todo virus, hongos y bacterias en los hospitales, son factores de riesgo para la salud del trabajador y de la comunidad. De acuerdo con los estimados de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, más de 5.600.000 trabajadores del cuidado de la salud y seguridad pública pueden estar potencialmente expuestos a riesgos biológicos. La exposición a patógenos transmitidos por la sangre puede ocurrir de diferentes maneras. Aunque las heridas por pinchadura con agujas son la forma más común de exposición para los trabajadores de salud, los patógenos transmitidos por la sangre también pueden ser adquiridos a través del contacto con las membranas mucosas y con la piel dañada.
Bien, vamos a hablar del riesgo de transmisión por vía sanguínea o vía hemática. Ahí vamos a recordar fundamentalmente o vamos a precisar fundamentalmente el riesgo ocupacional de transmisión de VIH, de hepatitis B y de hepatitis C. Cuando hablamos de la transmisión ocupacional de VIH, se eh, ha estimado de que más o menos la tasa promedio de transmisión por cada lesión es de 0,3%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo sufro un accidente punzocortante con una persona, código blanco, es decir, con una persona que tiene VIH positivo, la posibilidad de que yo desarrolle infección por VIH es de 0,3%. Entonces, miren, es importante que recuerden esto y de ahí la trascendencia que cuando ustedes como estudiantes de medicina que asisten a los hospitales y sufren un accidente punzocortante, la trascendencia de que ustedes deben reportar este hecho. ¿Por qué? Por la posibilidad de que el accidente punzocortante ocurra con una persona que tiene VIH positivo. Y vean ustedes la posibilidad que tiene una persona de sufrir una infección por VIH cuando sufre un accidente punzocortante, cuando la fuente es de un paciente con VIH es de 0,3%. Recordarles esto, ¿por qué? Porque cuando ocurre esta eventualidad y ante esta posibilidad existe lo que nosotros llamamos la profilaxis inmediata. Y la profilaxis para evitar este riesgo debe ser lo más pronto posible. Bien, luego ahora vamos a hablar del riesgo de transmisión ocupacional de hepatitis B, y ahí lo que debemos recordar es que si la persona eh, o el paciente, si el paciente tiene el antígeno de superficie positivo y el antígeno HB positivo, el riesgo de sufrir hepatitis clínica, si uno sufre un accidente punzocortante con un paciente que tiene estas características, es de 22 a 31%. Y el riesgo de desarrollar evidencia serológica a la infección de hepatitis B es de 37 a 62%. También, si la aguja contaminada con sangre es producto de un paciente que tiene antígeno de superficie positivo y antígeno HBe negativo, el riesgo de desarrollar hepatitis clínica es de 1 a 6% y el riesgo de desarrollar evidencia serológica de infección por hepatitis B es de 23 a 37%. Con este tema de la hepatitis B, ciertamente estos riesgos han disminuido notablemente. ¿En función a qué? En función que ahora todos los estudiantes de medicina deben tener su esquema de vacunación contra hepatitis B completa. Y antes de entrar a un establecimiento de salud, antes de desarrollar sus actividades en los establecimientos de salud. En razón a ello, les invoco a que todos ustedes, si no lo tienen todavía, deben de completar su esquema de vacunación contra hepatitis B. Y recordarles que la vacunación contra la hepatitis B es una vacunación gratuita. Entiendo también de que ustedes deben haber sido vacunados de niños. Entonces, si es que tienen eso, es importante que porten una evidencia de que así ha sido. Pero esto no quita de que reportemos si sufrimos un accidente punzocortante por la posibilidad también, ustedes deben saber de que no todos los que nos vacunamos tenemos anticuerpos suficientes para responder frente a un pinchazo con una persona positiva. Entonces, frente a esa situación también es importante que reportemos porque hay acciones que se toman para evitar o reducir estos riesgos de desarrollar ya sea enfermedad clínica o evidencia serológica de infección. Luego tenemos, recordarles también esto, ¿no? Que el riesgo de transmisión ocupacional de hepatitis B se ha visto de que el antecedente de exposición no ocupacional o lesión percutánea ocupacional eh, puede ser resultado de una exposición directa o indirecta a sangre y fluidos corporales
que inoculan el virus de la hepatitis B en lesiones cutáneas o superficies mucosas. De ahí otra recomendación, decirles de que cuando tenemos lesiones corporales o raspones o quemaduras o cortaduras, es preferible que evitemos la posibilidad de estar en contacto con fluidos corporales. Riesgo de transmisión ocupacional de hepatitis C. El virus de la hepatitis C no es transmitido eficientemente a través de la exposición ocupacional a la sangre, ¿no? Eso, digamos, entre comillas, nos da una tranquilidad. ¿Por qué les digo una tranquilidad? Porque todavía, en el momento actual, no tenemos vacuna para la hepatitis C. Entonces, recordar este aspecto de que la transmisión del virus de la hepatitis C no es eficiente a través de exposición ocupacional a la sangre. La incidencia promedio de la seroconversión del antígeno de la hepatitis C después de una exposición percutánea accidental de una fuente positiva es del 1.8%. Y un estudio indica que la transmisión ocurrió solamente de agujas para aspirar comparadas con otros objetos punzocortantes, ¿no? Entonces ya de ahí vamos viendo de que la magnitud de el inóculo que debemos de tener para sufrir una transmisión ocupacional de hepatitis C es alta, ¿no? Pero lo que tenemos que, como consejo fundamental, lo que debemos de tener en cuenta es, primero, realizar maniobras adecuadas cuando vamos a desarrollar actividades que involucren elementos punzocortantes para evitar que suframos estos accidentes. Y si sufrimos el accidente, fundamental es que reportemos oportunamente para que se tomen las acciones respectivas y la investigación epidemiológica y determinar si el paciente fuente tiene VIH o tiene hepatitis B o tiene hepatitis C. Lo que ya mencionábamos, en contraste con la hepatitis B, ya dijimos, los datos epidemiológicos sugieren que la contaminación ambiental con sangre conteniendo el virus de la hepatitis C no es un riesgo significante para la transmisión en los establecimientos de salud. Bien, entonces, para resumir, vamos a decir cuáles son los riesgos de desarrollar, por ejemplo, hepatitis B. Va a depender. El riesgo de adquirir hepatitis B depende si el paciente fuente, ese antígeno de superficie positivo y antígeno HB positivo, ya dijimos y reiteramos, la posibilidad o la probabilidad de desarrollar hepatitis clínica es de 22 a 31%. Y la posibilidad, bajo esa condición, de desarrollar evidencia serológica es de 37 a 62%. Si el antígeno de superficie es positivo, pero el antígeno HBe es negativo, la posibilidad de desarrollar hepatitis clínica es de 1 a 6%. Y de desarrollar evidencia serológica es de 23 a 37%. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar hepatitis viral C si sufre un accidente punzocortante con un paciente positivo de hepatitis C? Es de 1.8%. Y si uno sufre un accidente punzocortante con una aguja contaminada, producto del contacto con un paciente con VIH, si la exposición es percutánea, la probabilidad es de 0.3%. Si la exposición es mucosa, es decir, yo estoy manipulando a un paciente y accidentalmente estoy colocando un catéter, por ejemplo, venoso, y accidentalmente sufro una salpicadura y como no tomamos las medidas de prevención, accidentalmente me cae en la mucosa ocular, la probabilidad es de 0.09%. Entonces, yo como les digo, si bien cuando hablamos de VIH la probabilidad es baja, pero yo creo que ninguno de nosotros no la jugaríamos diciendo de que es una probabilidad baja. En consecuencia, nuevamente les reitero, de que cuando sufran, Dios no quiera que ocurra así, pero si sufren un accidente punzocortante, tiene que ser reportado inmediatamente a la oficina de epidemiología para la investigación epidemiológica y a la oficina de personal para el manejo correspondiente
dependiendo de la situación que se trate. Bien, el otro riesgo, hemos hablado del riesgo de transmisión por vía hemática o por vía sanguínea. El otro riesgo que sufrimos en los establecimientos de salud es el riesgo de transmisión por vía respiratoria. Acá recordarles, miren, ya esto que les voy a mencionar ya va quedando de salud. Hoy en día se conoce a esta enfermedad como el SARS. Y hoy en día, 2020, mayo de 2020, esta enfermedad que estamos enfrentando no se llama solo SARS, se llama SARS-CoV-2. En agosto del 2003 se habían producido un total de 8.422 casos de SARS y 916 fallecidos notificados en 29 países. Entonces ya esto que les estoy relatando ahora ya es historia, porque ustedes ven de que no solamente se han afectado 29 países, sino que ya esta enfermedad producida por el coronavirus 2 ha afectado prácticamente a todo el mundo. Pero en esa oportunidad decía de las cuales más de la quinta parte de los afectados eran trabajadores de salud. Y se menciona que esta infección respiratoria emergente, en ese momento se decía, es probablemente la primera enfermedad profesional mundial descrita en el presente milenio, ¿no? En el presente milenio. Entonces miren cómo la historia se va repitiendo, ¿no? Ahora estamos enfrentando una pandemia de COVID y producto de esta enfermedad, seguramente en el tiempo sabremos qué proporción de los que fueron afectados correspondieron a trabajadores de salud. Sabemos actualmente de que hay un número determinado ya de médicos, enfermeras, técnicos que han adquirido la enfermedad durante esta pandemia. En razón a ello, es importante de que ustedes recuerden cómo se transmiten las enfermedades respiratorias, porque si conocemos cómo se transmiten las enfermedades respiratorias, vamos a poder nosotros aplicar las medidas de prevención respectivas. Hay enfermedades que se transmiten por vía aérea o aerógena. Y estas enfermedades que se transmiten por vía aérea o aerógena tienen como característica que las partículas que generan son partículas que tienen menos de 5 micras. Y dentro de esas enfermedades que se transmiten por vía aérea o aerófoga están la tuberculosis, o sea, el Mycobacterium tuberculosis, el virus del sarampión y el virus de varicela zoster. Y luego también tenemos la transmisión por gotículas o gotitas de Flügger. Esta forma de transmisión se caracteriza porque las gotículas generadas al momento de toser tienen 5 micras o más, por lo tanto son gotículas pesaditas. Se dice de que cuando se eliminan cuando uno al momento de conversar, por ejemplo, estas partículas no llegan a más de 3 pies, o sea, a no más de 1 metro. Pero este comportamiento va a variar si es que la persona tose, por ejemplo, o si la persona es sometida a aspiración o es sometida a broncoscopía, ¿no? Las condiciones varían respecto a cómo se propagan. Dentro de estas enfermedades hemos puesto en primer lugar el COVID-19, ¿no? Que es la enfermedad que actualmente nos está afectando mundialmente. Entonces recordar que la transmisión por gotículas se da, o los microorganismos que están involucrados son el COVID-19, adenovirus, hemófilos influenza A, influenza, parotiditis, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y los demás que ustedes están viendo acá, ¿no? Recordarles de que la transmisión del COVID-19, si bien se da por gotículas, no se olviden también de que la transmisión es por contacto. De ahí que las medidas que se dan están referidas a contrarrestar o a evitar la transmisión a través de las gotículas y la transmisión a través del contacto. Y a través del contacto referido fundamentalmente a la higiene de manos. Decirles también que el riesgo de adquirir tuberculosis en los hospitales es de 2 a 50 veces más que en la comunidad. O sea, solo por el hecho de que nosotros trabajamos, laboramos o asistimos a un establecimiento de salud,
y consecuentemente esto nos ocurre porque nos dedicamos a este trabajo, el riesgo, tan solamente por eh, eh, laborar en un establecimiento de salud, el riesgo de sufrir tuberculosis en nosotros se incrementa 2 veces hasta 50 veces. Va a ir incrementándose sucesivamente hasta 50 veces dependiendo pues de las condiciones, por ejemplo, en las cuales desarrollamos nuestras labores. Si las condiciones son inadecuadas en términos de ventilación, el riesgo no va a ser 2, se va a ir acercando a 50. Si, por ejemplo, no hacemos un buen diagnóstico oportuno de los sospechosos, no captamos oportunamente a los casos, este riesgo va a aumentar. Si el número de pacientes que acuden al establecimiento de salud con tuberculosis es elevado, el riesgo se va a ir incrementando, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos para luego protegernos. Decíamos el riesgo de transmisión, la otra forma de transmisión es la transmisión por contacto y ahí tenemos transmisión por contacto directo a través de darnos la mano. Ya ustedes han visto de que esta forma de saludarnos, de mostrar nuestro afecto frente a esta pandemia ha quedado de lado por el hecho de que, yo les decía, la transmisión del COVID no solamente se da a través de las gotículas, sino también a través del contacto. Y no solamente del contacto directo, o sea, de estrechar las manos, sino también puede darse no solamente a través de estrecharnos las manos, producto de que una persona infectada le da la mano a una persona susceptible y luego esta persona susceptible inadvertidamente se coge los ojos, se coge la nariz y se puede infectar, sino también a través de la transmisión por contacto indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona infectada coge un dispositivo, una computadora, un control remoto, coge un juguete, un instrumental médico. Algunos refieren hasta la ropa y luego una persona susceptible coge estos dispositivos, juguetes, instrumental médico y puede contaminarse y desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces es importante recordar nuevamente, reiterándoles de que existen diferentes formas de transmisión en el ámbito hospitalario. Hemos hablado de la transmisión, para recordar, para resumir, transmisión por vía hemática, y ahí hemos hablado de hepatitis B, hepatitis C, VIH, transmisión a través de la vía respiratoria, y cuando hablamos de la vía respiratoria hablamos de la transmisión por vía aérea o aerógena, y cuya característica está dada por el tamaño de la gotícula generada, que ya dijimos es menos de 5 micras, y la transmisión por gotitas de fluye, que la característica es que las gotículas tienen 5 micras o más. También hemos mencionado qué tipos de microorganismos se transmiten de una u otra manera. Luego hemos hablado de la transmisión por contacto y hemos hablado del contacto directo a través de las manos o a través del contacto indirecto, que nuestras manos contaminan dispositivos, juguetes, instrumental médico, y luego cuando otra persona susceptible entra en contacto podría desarrollar la enfermedad. Frente a esto surge la pregunta siguiente: ¿qué debemos hacer ante esta situación? Y para responder a esta pregunta surge la bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas que están orientadas a mantener el control de ¿qué? De los factores de riesgo, y de esta manera lograr la prevención de impactos nocivos, asegurando que el producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de ¿quién? De los trabajadores de salud, de nuestros pacientes, de los que visitan y del medio ambiente. Entonces la bioseguridad está orientada a ello, al control de los factores de riesgo, para tener como producto final procedimientos que no atenten contra la salud de ¿quién? Del trabajador de salud, dígase médico, enfermera, técnico, tecnólogo, de los pacientes, de los visitantes a los pacientes y del medio ambiente. ¿Y cuáles son los principios? Los principios sobre los que se basa la bioseguridad. Los principios sobre los que se basa la bioseguridad son la universalidad, el empleo de barreras protectoras y el manejo adecuado de residuos sólidos. Entonces, estos tres elementos tienen que actuar de manera conjunta
para que nosotros aseguremos la bioseguridad en un establecimiento de salud. Y ahí van a ver ustedes que cada uno de nosotros vamos jugando un rol importante y la bioseguridad va a depender de las acciones que nosotros desarrollemos de manera consciente para evitar la ocurrencia de daños a nuestra salud y a la salud de los demás. ¿Qué es la universalidad? La universalidad significa, y eso también deben recordar, que todo fluido corporal es potencialmente contaminado. Por lo tanto, se convierte en un elemento de riesgo. Entonces ya no existe el concepto de que no, que este es un niñito, un recién nacido, es un angelito, que va a tener algún problema, y a veces soslayamos estos aspectos y cometemos el error de no cumplir con este principio de la universalidad. Entonces recuerden, el principio de la universalidad nos dice que todos los fluidos corporales de quien provenga potencialmente es contaminado y consecuentemente se convierte en un elemento de riesgo. Y ahí que pues ahora incluso el tema de la transfusión de sangre, preferiblemente se recomienda de que la transfusión sea de uno mismo, ¿no? La sangre de uno mismo debe ser autóloga, ¿no? A eso se llama transmisión autóloga, o sea, transmisión de nuestra misma sangre. ¿Por qué? Por los riesgos pues, que involucra el recibir sangre, incluso hasta de un pariente cercano. Bien, el otro elemento de la bioseguridad es el empleo de barreras. Y cuando hablamos del empleo de barreras, debemos recordar que existen barreras químicas, barreras físicas y barreras biológicas. Dentro de las barreras químicas hablamos fundamentalmente de lo que es el lavado de manos o la higiene de manos. De las barreras físicas, el uso de los guantes, el uso de la mascarilla, el uso del delantal y el uso de los anteojos. Y de las barreras biológicas, la inmunización y la quimioprofilaxis, que ya creo que comentamos, ¿no? En términos de las barreras biológicas, la inmunización fundamental, y ustedes deben estar inmunizados, o sea, y para estar inmunizados tienen que estar vacunados con todas sus dosis, en este caso de hepatitis B. Quimioprofilaxis también, hablamos de quimioprofilaxis y eso está centrado en cuando nosotros les mencionamos si uno sufre un accidente punzocortante con un paciente VIH positivo, la quimioprofilaxis debe ser lo más precoz posible para evitar el riesgo, ese 0.3% de posibilidad de desarrollar infección por VIH. Bien, vamos a hablar de la barrera, de la barrera química, o sea, de la higiene de manos. Y para eso deben recordar de que en nuestro organismo existen bacterias, ¿no? Y dentro de esas bacterias hay bacterias que forman parte de la flora residente y hay bacterias que forman parte de la flora transitoria. Las bacterias de la flora residente son aquellas que existen normalmente y que no son malas, ¿no? Sino más bien tienen funciones muy importantes, como por ejemplo, juegan un rol antagónico microbiano contra las bacterias de la flora transitoria. Además de eso, compiten por los nutrientes en el ecosistema, entonces tienen pues funciones importantes. La flora residente también es importante que recuerden que es menos probable que esté asociada con infecciones. Entonces, la flora residente juega un rol muy importante en protegernos de la invasión de la flora transitoria. Y esta flora residente se encuentra o vive bajo las células superficiales de la capa córnea. Mientras que la flora transitoria es aquella flora que la adquirimos durante el trabajo que desarrollamos en los establecimientos de salud. Y estas van a colonizar las capas superficiales de la piel. Por lo tanto, una de las ventajas es que estén en las capas superficiales es que son más fáciles de ser retiradas con el lavado de manos. Y como los mencionamos, las adquirimos cuando estamos en contacto directo con pacientes o con superficies ambientales contaminadas. Acá les mostramos una lista de los microorganismos más importantes que forman parte de la flora transitoria y que son los que están asociados con la presencia de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, miren, tenemos una serie de microorganismos que forman parte de la flora residente, que diríamos que podríamos decir que son los microbios buenos, que son los que nos protegen de la flora transitoria, pero que también podrían estar asociados a infecciones
cuando entran en cavidades corporales estériles o cuando ah, ingresan en personas inmunosuprimidas. Mientras que la flora transitoria, diríamos, es la flora mala y que es la que tenemos que, de la que tenemos que protegernos, y al protegernos nosotros vamos a proteger a nuestros pacientes. Y acá tenemos la lista de aquellos microorganismos más frecuentemente involucrados en las infecciones asociadas a la atención de salud y que forman parte de la flora transitoria. Hemos identificado de que existen dos tipos de flora en nuestras manos, la flora permanente y la flora transitoria. También hemos dicho de que la flora transitoria es la que está más frecuentemente involucrada con la presencia de infecciones asociadas a la atención de salud y a la transmisión de microorganismos por contacto. Para evitar que estas infecciones asociadas a la atención de salud se produzcan como consecuencia del mecanismo de contacto, producto de que nuestras manos no son adecuadamente higienizadas, es que debemos recordar que una medida importante para la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud está referida a la higiene de manos. Y la higiene de manos está constituida por tres tipos de lavado de manos. Uno que es el lavado social, el otro que es el lavado clínico y el otro que es el lavado quirúrgico. ¿Qué es lo que debemos hacer en las instituciones de salud rutinariamente? Es el lavado de manos clínico. Y el lavado de manos clínico se puede hacer ya sea con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Debemos de cumplir todos los pasos señalados para tener una efectiva higiene de manos, y el tiempo que dura va a depender si nos hacemos el lavado de manos clínico con agua y jabón o nos hacemos el lavado de manos clínico con solución hidroalcohólica. Si nos lavamos con agua y jabón, debe durar entre 40 y 60 segundos. Si nos lavamos con una solución hidroalcohólica, esta debe durar entre 20 y 30 segundos. También decirles de que la higiene de manos con agua y jabón la desarrollamos o la realizamos cuando vemos que nuestras manos están evidentemente sucias. Bajo las otras circunstancias podemos usar la solución hidroalcohólica. También debemos saber de que existen momentos de la higiene de manos y se han definido que son 5 momentos, 2 momentos antes y 3 momentos después. Los momentos antes son antes del contacto con el paciente y antes de realizar una técnica aséptica. ¿A qué me refiero antes de realizar una técnica aséptica? Por ejemplo, antes de una intubación al paciente. Por ejemplo, antes de poner un catéter venoso central. Antes de realizar esas acciones debemos de proceder a la higiene de manos. Y esos procedimientos para poner un catéter o un tubo endotraqueal requieren la técnica aséptica. Y la técnica aséptica incluye la higiene de manos. Los momentos después son 3, les dije, y están referidos a los momentos en los cuales hemos tenido contacto, por ejemplo, con los fluidos corporales del paciente. El otro momento, cuando hemos tenido contacto con el paciente. Y el quinto momento, después que hemos tenido contacto con el entorno del paciente. Entonces, esos son los 5 momentos en los cuales debemos de realizar y aplicar la técnica correcta de la higiene de manos. ¿Cuáles son las razones por las que debemos practicar una buena higiene de manos? Una buena higiene de manos es la que les he mencionado. Es aquella que dura entre 40 a 60 segundos si es con agua y jabón, o entre 20 a 30 segundos si utilizamos solución hidroalcohólica. Y también es una práctica adecuada de higiene de manos está referida a que la desarrollemos en los 5 momentos, los 2 antes y los 2 después
que también lo hemos mencionado. ¿Y cuáles son las razones entonces para que nosotros practiquemos una buena higiene de manos? Uno, para remover los residuos visibles de las manos. Por eso les decía, cuando tenemos residuos visibles en la mano está visiblemente sucia, higiene de manos con agua y jabón. En segundo lugar, para prevenir transferir bacterias de la casa al hospital. De ahí que antes de que empiece mi labor asistencial, lo que tengo que hacer es lavarme las manos para iniciar mi labor en el hospital, para impedir o prevenir la transferencia de bacterias de la casa al hospital. También para prevenir la transferencia de bacterias del hospital a la casa, de ahí que es un buen hábito que una vez terminada nuestra jornada, realicemos la higiene de manos para retirarnos a nuestro hogar. Y para prevenir las infecciones que el paciente puede adquirir en el hospital. Es sabido de que la mayoría de las infecciones que se producen en el ámbito hospitalario, las llamadas infecciones asociadas a la atención de salud, resultan de la transmisión de microorganismos por contacto. Y ahí un rol importante juegan nuestras manos que no han sido higienizadas adecuadamente. Entonces es trascendental de que desarrollemos una buena higiene de manos y que ésta se convierta en un hábito para evitar estas circunstancias que estamos mencionando y que en ocasiones compromete la vida del paciente y adicionalmente aumenta el tiempo de permanencia en el hospital y consecuentemente los gastos y el sufrimiento para la familia de esta persona que es afectada por una infección asociada a la atención de salud como consecuencia de una práctica inadecuada en la higiene de manos. Trabajadores. Bien, luego tenemos el uso del equipo de protección personal. Recordar de que la higiene de manos es un elemento transversal independientemente del uso o no del equipo de protección personal. Ahí, para ver qué equipo de protección personal debemos usar, tenemos que hacer una evaluación del riesgo al cual estamos sometidos, ¿no? Es interesante que este tema del uso de equipo de protección personal ha sido un tema complicado de ser aplicado por el personal de salud, fundamentalmente por el grupo del personal médico. Con la llegada del coronavirus, estas cosas han cambiado para bien, ¿no? Donde estamos respetando de manera escrupulosa el uso de los equipos de protección personal. Pero para hacer un uso adecuado de equipo de protección personal, debemos de hacer una evaluación del riesgo. No es de que usamos todo en un determinado momento porque queremos usar, sino tenemos que responder a una serie de preguntas y de acuerdo a esa evaluación del riesgo vamos a hacer uso de determinados equipos de protección personal. Una de esas preguntas es qué tipo de procedimiento se va a realizar. O sea, va a ver el procedimiento que voy a realizar. Va a condicionar salpicaduras, por ejemplo. El procedimiento que voy a desarrollar, por ejemplo, va a generar aerosoles. Entonces, dependiendo de esas circunstancias es que decidiremos qué equipo de protección vamos a usar. Luego, ¿cuál será el grado de proximidad al paciente durante la realización de estos procedimientos? Yo voy a estar a 2 metros o voy a estar detrás de la luna viendo al paciente, no necesito usar equipo de protección personal. Entonces también es importante porque a veces vemos que el que ayuda y está a 3 metros también está utilizando equipo de protección personal sin requerirlo. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque tenemos que hacer un uso racional y un uso técnico de los equipos de protección personal. Luego, la otra pregunta que debemos responder es cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de la infección y cuáles son los componentes del equipo de protección personal disponible. Y para responder esta pregunta tenemos que conocer los mecanismos de transmisión, ¿no? O sea, si el mecanismo de transmisión es por vía hematógena, evidentemente no vamos a exigir usar equipo de protección respiratoria, por ejemplo, ¿no? O si es por vía, transmisión por gotículas o es transmisión por vía aérea o aerógena. Entonces, también es importante responder. Y luego, ¿qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante el procedimiento? Entonces,
Si respondemos a estas preguntas, vamos a poder usar de manera racional el equipo de protección respiratoria. Esto que mencionamos, el protector facial, los lentes o el protector facial. Y finalmente nos colocamos los guantes. Entonces, esta es la secuencia para la colocación del equipo de protección personal y tiene que ser así. Evidentemente, antes de todo esto, hemos tenido que lavarnos las manos. Esto también debemos recordar cuando usamos el respirador N negativo. Recomendaciones para retirarse el equipo de protección personal. En este caso, sí, lo primero que nos retiramos son los guantes y los desechamos de forma segura. Luego nos lavamos las manos, hacemos higiene de manos. Luego retiramos la bata. Las recomendaciones actuales dicen retirar la bata, hay que higiene de manos. Luego nos retiramos el protector facial o las gafas sin tocar la parte frontal, higiene de manos. Luego nos retiramos el respirador sin tocar la parte frontal, higiene de manos. Y ahí termina el retiro del equipo de protección personal. Entonces miren cómo es la secuencia de retiro diferente a la secuencia de colocación del equipo de protección personal. Cuando nos retiramos el equipo de protección personal debemos de tener mucho cuidado porque a veces cuando no tomamos los recaudos adecuados ocurre que nos hemos protegido bien, nos hemos puesto bien, pero al retirarnos inadecuadamente sufrimos una contaminación accidental y luego pueden traer consecuencias inadecuadas pues, para nuestra salud. Por eso dice acá, recuerde dónde puede estar contaminado el EPP y evite autocontaminación al retirarlo, ¿no? Entonces recordemos y tengamos en cuenta este mensaje. Bien, el otro componente referido a la bioseguridad, dijimos, es el manejo de residuos sólidos hospitalarios. ¿Qué son los residuos sólidos hospitalarios? De manera simple, podríamos decir, es la basura que generamos diariamente en los establecimientos de salud y que son producto de todos los procedimientos que llevamos a cabo en los servicios que presta la institución. Idealmente, la generación de residuos debe ser de esta manera. El 80% deben ser residuos comunes y el 20% residuos peligrosos. Si se hace una buena segregación, una segregación adecuada, el 80% de los residuos deben ser comunes y el 20% deben ser residuos peligrosos. De estos residuos peligrosos, el 15% infecciosos, el 4% químicos y farmacéuticos, el 1% radioactivos, envases presurizados y drogas. En el país, lamentablemente, no existe, por lo menos en lo que yo conozco, no se cumple con este nivel de segregación, ¿no? Generalmente los hospitales están en 65% de residuos comunes, generación de residuos comunes y 35 a 40 de residuos peligrosos, ¿no? Y esto que traduce en el país que no estamos haciendo una buena segregación de los residuos. Y la segregación depende de todos los que trabajamos en las instituciones de salud. Y para que hagamos una buena segregación debemos de conocer pues, que existen residuos biocontaminados que van a una bolsa, a un recipiente que tiene bolsa roja. Y si no cumplimos, pues vamos a generar problemas en términos de la segregación y consecuentemente en los riesgos que se generen para la salud de los que manipulan estos residuos. Entonces, recordarles, hay residuos biocontaminados que son los residuos tipo A y de estos residuos biocontaminados se clasifican en A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Estos residuos biocontaminados, todos los residuos biocontaminados deben ir a un recipiente de bolsa roja. Y ahí están los residuos biocontaminados de atención del paciente, los biológicos, los A3, bolsas de sangre humana y hemoderivados, los A4, los residuos químicos y anatomopatológicos, los A5, que son los punzocortantes, y los A6 de animales contaminados cuando se hace pues, cirugía experimental, por ejemplo, ¿no? Recordarles, dentro de los residuos biocontaminados está el A5. Les hemos dicho, todos los residuos biocontaminados van en recipientes de bolsa roja. Adicionalmente, debemos recordarles que los residuos A5, punzocortantes, considerados como biocontaminados,
adicionalmente deben ir en recipientes rígidos para evitar los accidentes punzocortantes, ¿no? Entonces, los A1, A2, A3, A4, A6, todos van en bolsa, en recipientes de bolsa roja. Adicionalmente, los A5, que son punzocortantes, tienen que ir en un recipiente rígido para evitar los accidentes punzocortantes. Luego tenemos los residuos especiales y ahí se dividen en B1, B2, B3. B1 son residuos químicos peligrosos, B2 residuos farmacéuticos, B3 residuos radiactivos. Estos residuos especiales van en recipientes que tienen una bolsa de color amarillo. No se olviden, porque si cuando asistan a un hospital, ustedes tienen que ser elementos que promuevan una segregación adecuada de los residuos generados en los establecimientos de salud y no se les vaya a ocurrir usar residuos químicos peligrosos o residuos farmacéuticos, restos de medicamentos, en una bolsa de color rojo o en un recipiente que tiene una bolsa roja. Lo que se tiene que depositar estos residuos especiales en recipientes que tienen bolsas de color amarillo. Luego tenemos los residuos comunes, que son tipo C1, que es parte de papeles de la parte administrativa, el tipo C2, vidrio, madera, plástico, y acá vidrio, madera, plástico, cuando hablamos de vidrio, que no esté roto, porque si el vidrio es roto pasa a ser punzocortante, y si es punzocortante tiene que ir en recipiente rígido. También están los tipo C, que son los restos de preparación de alimentos en la cocina. Miren, los restos de preparación de alimentos en la cocina son considerados residuos comunes, pero los residuos que son dejados por los pacientes luego de consumir sus alimentos, esos son considerados residuos biocontaminados. Entonces, los alimentos de los dejados de consumir por los pacientes son biocontaminados y consecuentemente tienen que ir a una bolsa de tipo, a un recipiente que tiene una bolsa de tipo o de color rojo. Mientras que los restos de preparación de alimentos en la cocina son residuos comunes y por lo tanto todo lo que son residuos comunes van en un recipiente de bolsa negra. Entonces recordarles que hay residuos tipo A, que son los biocontaminados, los tipo B, que son los especiales, y los tipo C, que son los residuos comunes. Los residuos biocontaminados se depositan en recipientes que tienen bolsa de color rojo, excepto los A5, que son punzocortantes y que tienen que ir en recipientes rígidos. Los residuos especiales van en recipientes de bolsa de color amarillo. Y los residuos comunes van en recipientes de bolsa de color negro. Entonces hay que tener presente esto. Recordarles también que los alimentos o los restos de alimentos de la cocina, de preparación de alimentos de la cocina, van en bolsa negra, mientras que los residuos de los alimentos consumidos por los pacientes van en bolsa roja. ¿Por qué? Porque se convierten ya en biocontaminados. Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la fuente que si ustedes quieren revisar de manera amplia el tema de la gestión y manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud, lo encuentran en esta norma técnica de salud que fue publicada el año 2018. Muy bien, estimados alumnos, entonces con esto damos por terminada el curso, donde asumo de que todos estamos dando nuestro mejor esfuerzo. Recordarles nuevamente la modalidad del examen. El examen, nuevamente les digo, consta de 40 preguntas. También deben entender de que no son preguntas teóricas, ¿no? Sino son preguntas para que ustedes razonen, analicen una información y luego tomen una decisión identificando la respuesta correcta. Otro aspecto que debo remarcarles es decirles de que ustedes deben revisar las lecturas, porque las lecturas es un material que se les ha alcanzado para que complementen algunas cosas que consideramos que son importantes que ustedes conozcan y consecuentemente apliquen. En razón a ello, al igual que en el primer examen, en el segundo examen, las preguntas constan de las teorías que les estamos dictando, constan de las lecturas que les hemos brindado en la parte teórica y constan de los aspectos que ustedes van aprendiendo en los seminarios. Bien, teniendo otras cosas más que decirles, les deseo los mejores éxitos
y que el curso haya satisfecho todas sus expectativas. Gracias a todos ustedes.